Cuando Fidel Castro quiso casarse con María Félix, ella rechazó al líder de la revolución. La carta llegó sellada con escudo oficial. No era cera, no era lacre, era tinta fresca sobre papel gubernamental cubano, un escudo que tenía apenas 14 días de existencia porque la revolución acababa de nacer. 17 de enero de 1959. La Habana todavía olía a pólvora, a victoria, a sangre seca en las calles y a promesas que aún no se habían roto. Y en Ciudad de México, en una residencia de la colonia Polanco donde las cortinas eran de seda francesa y los cuadros valían más que casas enteras, María Félix sostenía ese sobre entre sus dedos perfectamente manicurados, mirándolo como se mira a una serpiente hermosa antes de decidir si la tocas o la pisas. Dentro, una sola hoja. Sin adornos, sin florituras, sin la pompa que los poderosos suelen usar para disfrazar sus intenciones. Comandante Fidel Castro solicita el honor de la presencia de la señora María Félix en La Habana. Asunto de importancia nacional. Fecha a conveniencia de la señora. Transporte proporcionado. Firmado no como presidente, porque todavía no existía ese título formal en la Cuba Nueva, sino como Fidel Castro, comandante en jefe. 7 palabras que cambiarían la historia de 2 leyendas. Importancia nacional. María leyó esa frase 3 veces, cada vez más despacio, cada vez con más suspicacia, porque llevaba 44 años aprendiendo que cuando un hombre poderoso dice importancia nacional, generalmente quiere decir importancia personal. Lo que nadie sabía, lo que el mundo tardaría décadas en descubrir, era que detrás de esa invitación diplomática se escondía algo que ningún analista político habría predicho, algo que ni los más cercanos a Fidel Castro imaginaban. El líder de la revolución cubana, el hombre que acababa de derrocar una dictadura con rifles y voluntad, el comandante que tenía al mundo entero mirándolo con mezcla de admiración y terror, quería casarse con María Félix. Y lo que pasó cuando ella llegó a La Habana, lo que se dijeron en aquella suite del Hotel Habana Libre durante una noche que duró hasta el amanecer, se convertiría en una de las historias más extraordinarias jamás contadas sobre el poder, el amor, la libertad y el precio de ser una mujer que se niega a arrodillarse ante nadie, ni siquiera ante el hombre que acaba de liberar una nación entera. Para entender por qué Fidel Castro eligió a María Félix entre todas las mujeres del continente, hay que entender quiénes eran ambos en enero de 1959. Y si esta historia te conecta con recuerdos de aquella época, con las voces de tus abuelos contando historias de la Revolución Cubana frente a la radio, no olvides suscribirte para seguir escuchando más historias como esta. Fidel Alejandro Castro Ruz tenía 32 años. Había nacido en Virán, provincia de Oriente, hijo de un terrateniente gallego y una sirvienta cubana. Estudió Derecho en la Universidad de La Habana, donde descubrió que su verdadera vocación no era defender la ley sino cambiarla. El 26 de julio de 1953 atacó el cuartel Moncada con 160 hombres mal armados y fracasó estrepitosamente. Lo capturaron, lo juzgaron, y en el tribunal pronunció aquella frase que se volvería profecía: la historia me absolverá. Lo condenaron a 15 años. Cumplió menos de 2. Salió de prisión más peligroso que antes, no por violencia sino por convicción. Se exilió en México, reunió un grupo de revolucionarios, entre ellos un médico argentino llamado Ernesto Guevara, y el 2 de diciembre de 1956 desembarcó en Cuba con 82 hombres en un yate llamado Granma. El ejército de Batista los emboscó inmediatamente. Sobrevivieron 12. Con esos 12 hombres, Fidel se internó en la Sierra Maestra y comenzó una guerra de guerrillas que en 25 meses derrocaría una dictadura respaldada por Estados Unidos. El 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista huyó de Cuba. Fidel entró triunfante en La Habana el 8 de enero, 9 días antes de enviar aquella carta a María Félix. Tenía 32 años, barba revolucionaria, uniforme verde olivo, y el mundo a sus pies. Era, en ese momento preciso, probablemente el hombre más fascinante del planeta. Carismático hasta el punto de lo sobrenatural. Cuando hablaba, la gente no solo escuchaba, obedecía. Sus discursos duraban horas, a veces 6, 7, 8 horas seguidas, y nadie se movía. No por miedo, por hipnosis colectiva.
Fidel tenía ese don que solo tienen los verdaderos líderes históricos, la capacidad de hacerte creer que su sueño es tu sueño, que su causa es tu causa, que su victoria es tu victoria. Pero Fidel tenía un problema que ningún discurso podía resolver. Estaba solo. No solo en el sentido romántico, aunque también en ese. Solo en el sentido más profundo de la palabra. El hombre que había liberado a millones no tenía a nadie con quien compartir el peso de lo que acababa de hacer. Sus compañeros de armas eran soldados, no confidentes. Su familia estaba lejos. Las mujeres que lo rodeaban eran admiradoras, seguidoras, no iguales. Y Fidel, con toda su arrogancia revolucionaria, sabía algo que pocos líderes admiten, que el poder sin compañía es una celda con la puerta abierta pero sin nadie esperándote afuera. María Félix, por su parte, tenía 44 años en enero de 1959. Había nacido en Álamos, Sonora, hija de un militar y una madre de pueblo. A los 17 años la casaron con un hombre que le arrebataría a su hijo. A los 28 descubrió el cine y el cine descubrió que ella era más que una actriz, era una fuerza de la naturaleza. Para 1959, María había filmado decenas de películas, se había casado 4 veces, había rechazado a Hollywood en sus propios términos, había vivido en París, había cenado con presidentes, había enamorado a toreros, magnates, escritores y banqueros, y se había ganado un título que ninguna otra mujer mexicana poseía ni poseería jamás. La doña. No era un apodo cariñoso. Era un reconocimiento de poder. Cuando María entraba a un salón, los hombres se ponían de pie por instinto y las mujeres contenían la respiración por admiración o por envidia o por ambas cosas. A los 44 años, María no estaba retirada del cine pero había reducido su ritmo. Vivía entre México y París. Sus joyas eran legendarias, encargadas a Cartier, dignas de emperatrices. Su guardarropa era obra de Dior, Givenchy y Balenciaga. Su departamento en Polanco era un museo privado de arte, de recuerdos, de una vida vivida sin pedir permiso a nadie. Y ese era precisamente el problema para cualquier hombre que quisiera conquistarla. María Félix no necesitaba nada de nadie. No necesitaba dinero, tenía el suyo. No necesitaba fama, era la mujer más famosa de Latinoamérica. No necesitaba validación, se la daba ella misma cada mañana frente al espejo. Y no necesitaba un hombre, había tenido suficientes para saber que la mayoría no valían el esfuerzo. Cuando la carta de Fidel llegó a sus manos, María no sintió emoción ni halago ni curiosidad inmediata. Sintió lo que siempre sentía cuando un hombre poderoso la convocaba, una mezcla de escepticismo calculado y diversión contenida. Su asistente, un hombre discreto que llevaba años a su servicio, casi temblaba mientras María leía la invitación. Señora, es Fidel Castro, el revolucionario. Acaba de tomar Cuba. Todo el mundo habla de él. María no levantó la vista del papel. Todo el mundo siempre habla de alguien, respondió. La pregunta no es quién es él. La pregunta es por qué me quiere ver a mí. Tal vez quiere que haga películas sobre la revolución. Propaganda. Cuba necesita imagen internacional. María finalmente lo miró. Si quisiera propaganda, llamaría a un documentalista, no a una actriz de 44 años que lleva 2 sin hacer película. No, esto es otra cosa. Necesito saber qué es antes de subirme a un avión hacia un país que acaba de pasar por una revolución sangrienta. Pero la curiosidad de María era más fuerte que su cautela. Siempre lo había sido. Era la misma curiosidad que la llevó al cine, a París, a los brazos de hombres peligrosos y a las mesas de los presidentes. La misma curiosidad que la hacía levantarse cada mañana preguntándose qué nuevo escenario le ofrecería la vida para demostrar que nadie podía con ella. 3 días después respondió: acepto la reunión. 25 de enero. Una noche. Después regreso a México. La respuesta de La Habana llegó en horas, velocidad inusual para cualquier gobierno, imposible para uno que tenía apenas 2 semanas de existencia. Comandante Castro agradece profundamente. Avión será enviado a recogerla. María leyó la confirmación y algo en su interior se encendió. No era atracción, no era vanidad,
Era ese instinto afilado por décadas de navegar entre egos masculinos que le decía con claridad absoluta: esto no es político, esto es personal. Y los asuntos personales de hombres poderosos siempre eran más peligrosos que los políticos. 25 de enero de 1959. Un avión militar cubano aterrizó en el aeropuerto de Ciudad de México a las 3 de la tarde. No era avión comercial, era transporte militar, verde olivo como todo lo que la revolución tocaba, con la estrella de Cuba pintada en el fuselaje. El piloto, un joven barbudo de no más de 25 años que olía a tabaco y a adrenalina, entregó un mensaje escrito a mano. El comandante espera ansioso su llegada. María subió al avión vestida como se vestía para todo, como para una batalla. Traje sastre negro de Dior, ajustado en la cintura, sobrio pero devastador. Collar de perlas que había comprado en una subasta en París, perlas que alguna vez pertenecieron a una duquesa rusa que huyó de otra revolución. Zapatos de tacón alto, porque María nunca usaba zapatos bajos, ni siquiera para volar hacia un país en caos. Maquillaje perfecto, cabello impecable, y esos ojos. Esos ojos que Diego Rivera había intentado capturar en un lienzo y que Jean Cocteau había descrito como ojos que hacen daño de tan hermosos. Su asistente le cargó una sola maleta pequeña. Una noche, había dicho María. Una noche era lo que necesitaba para entender que quería el comandante, para decirle que no si era necesario, o para decirle que sí contra toda probabilidad el hombre resultaba ser diferente a todos los demás. El vuelo duró 3 horas. María las usó para pensar. No en Fidel, a quien no conocía personalmente. No en Cuba, que había visitado brevemente en los años 40. Pensó en lo que siempre pensaba antes de enfrentar a un hombre poderoso, en su estrategia. Regla número 1. Nunca mostrar que estás impresionada. Regla número 2. Hablar menos de lo que él espera. Regla número 3. Hacer la pregunta que él no quiere que le hagan. Y regla número 4, la más importante, estar dispuesta a levantarte e irte en cualquier momento, sin mirar atrás, sin dudarlo, porque el poder de una mujer frente a un hombre poderoso no está en lo que acepta sino en lo que rechaza. El avión aterrizó en La Habana a las 7 de la tarde. Todavía había luz, esa luz del Caribe que parece pintada por un dios borracho, dorada, espesa, imposible de ignorar. Desde la ventanilla, María vio una ciudad en trance. Banderas cubanas nuevas ondeando en cada poste, carteles enormes de Fidel Castro y del Che Guevara pegados en las paredes, militares en cada esquina con rifles que parecían más grandes que ellos, pero también música. Salsa saliendo de las ventanas abiertas, risas en las calles, abrazos entre desconocidos, esa euforia colectiva que solo existe en los primeros días después de una victoria, antes de que la realidad empiece a cobrar la factura. La esperaba un Mercedes negro. Irónicamente burgués para una revolución proletaria, pensó María sin decirlo. El conductor era un joven en uniforme militar, nervioso como todos los jóvenes que la conocían por primera vez. Señora Félix, es un honor. El comandante la está esperando. No la llevaron al Palacio Presidencial, porque todavía no existía uno formal. La revolución gobernaba desde donde podía, y en ese momento podía desde el Hotel Habana Libre, que hasta hacía 2 semanas se llamaba Habana Hilton y era el hotel más lujoso del Caribe. Ahora era cuartel general revolucionario, centro de operaciones de un gobierno que se estaba inventando a sí mismo sobre la marcha. María subió por el elevador escoltada por 2 guardias jóvenes con barbas revolucionarias y rifles terciados. La miraban de reojo con esa mezcla de respeto y fascinación que María provocaba incluso en hombres que acababan de derrocar una dictadura. Porque la revolución podía cambiar gobiernos, pero no podía cambiar el efecto que María Félix tenía sobre cualquier hombre que la tuviera cerca. La puerta de la suite se abrió y ahí estaba él. Fidel Castro tenía 1.91 metros de estatura. Era lo primero que notabas, la altura, la presencia física inmediata, como si la habitación fuera demasiado pequeña para contenerlo. Barba negra, larga, sin recortar, la barba de un hombre que había dormido en la selva durante 2 años y que no veía razón para afeitarse ahora que había ganado. Uniforme verde olivo arrugado, manchado de lo que podía ser café o barro o ambos, como si no se lo hubiera quitado en días.
Probablemente no lo había hecho. Botas militares gastadas. En la mano izquierda, un puro apagado. En la derecha, extendida hacia María, una mano grande, callosa, con cicatrices pequeñas en los nudillos, mano de guerrillero, no de político. Señora Félix, dijo, y su voz llenó la habitación como agua llenando un vaso. Es un honor enorme. Bienvenida a Cuba Libre. María aceptó la mano. Apretón firme, como siempre hacía. María Félix nunca daba apretones débiles porque los apretones débiles eran para mujeres que pedían permiso para existir. Comandante Castro, gracias por la invitación, dijo, aunque todavía no entiendo la razón. Fidel Hugh. Risa grande, genuina, una risa que venía del estómago, no de la garganta. Risa de hombre que había aprendido a reír en la Sierra Maestra, donde la risa era a veces la única defensa contra el terror. Me gusta, dijo. Directa. Siéntese, por favor. Café. Ron. Tenemos el mejor ron del mundo. Bueno, teníamos. Batista se llevó la mejor botella cuando huyó, pero lo que queda es bastante bueno también. Café está bien, respondió María sentándose en un sillón que alguna vez fue lujoso y ahora estaba cubierto de documentos, mapas y ceniza de puro. La suite olía a tabaco cubano, a café recién hecho, a sudor de hombres que no habían dormido en semanas y a algo más, a historia haciéndose en tiempo real. Mapas en las paredes con marcas rojas y azules, documentos apilados en cada superficie disponible, rifles apoyados en las esquinas como objetos decorativos de una nueva era, ceniceros desbordados, tazas de café vacías amontonadas. Esto no era una oficina, era un cuartel de guerra que todavía no sabía que la guerra había terminado. Fidel sirvió el café él mismo. Sin sirvientes, sin asistentes, sin protocolo. Sus manos enormes manejaron la cafetera con una delicadeza inesperada, como si el acto de servir café fuera un gesto revolucionario en sí mismo, el líder sirviendo, no siendo servido. Disculpe el desorden, dijo mientras le entregaba la taza. La revolución no espera la organización perfecta. He visto peores, respondió María, y era verdad. Había visto sets de película en estados más lamentables y camerinos de actores que hacían ver esta suite como un palacio. Fidel se sentó frente a ella, o más bien se desplomó en el sillón con el peso de un hombre que ha estado de pie durante semanas, tal vez meses, tal vez años. Se recargó, estiró las piernas, y la miró directamente a los ojos con una intensidad que María reconoció inmediatamente, porque era la misma intensidad que ella veía cada mañana en su propio espejo. Era la mirada de alguien que sabe exactamente quién es y no se disculpa por ello. Señora Félix, voy a ser honesto con usted, dijo Fidel. La llamé porque necesito hablar con alguien que entiende algo que muy poca gente en este mundo entiende. María bebió un sorbo de café. Era el mejor café que había probado en su vida, denso, aromático, con un amargor perfecto que le recordó que Cuba, por todas sus tragedias, seguía produciendo cosas extraordinarias. ¿Y qué es eso que necesita que entienda?, preguntó. Poder real. No teórico, no ideológico, no el poder que se estudia en libros de filosofía. Poder vivido. Poder que se siente en los huesos, que te cambia la forma de caminar, de hablar, de mirar a la gente. Usted ha tenido poder real en una industria dominada por hombres. Ha rechazado a hombres más poderosos que la mayoría de los que yo he enfrentado. Ha vivido en sus propios términos en una sociedad que quería controlarla, domesticarla, reducirla. ¿Correcto? María asintió lentamente. Correcto. Entonces entiende, continuó Fidel inclinándose hacia adelante, que el poder viene con una soledad que la gente común no puede imaginar. Que cuando tomas decisiones que cambian la vida de millones, no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda compartir ese peso contigo. Y que cuando todos a tu alrededor te quieren algo, validación, acceso, un pedazo de tu influencia, es casi imposible saber quién te quiere a ti. A la persona, no a la leyenda. María puso la taza sobre la mesa con cuidado, como si el gesto necesitara precisión. Eso es muy filosófico para un comandante que acaba de tomar un país por la fuerza de las armas, dijo. Su voz era tranquila, casi suave, pero había filo debajo.
Fidel no se inmutó. La fuerza fue necesaria, respondió. Pero la fuerza sola no construye un país nuevo. Necesita visión. Necesita ideología. Necesita estructura. Y pausó, como si la siguiente palabra le costara más que cualquier batalla en la Sierra Maestra. Y necesita a alguien al lado que entienda que estás construyendo algo más grande que tú mismo. El silencio que siguió fue de esos silencios que tienen peso físico, que puedes sentir presionándote el pecho. María lo miró fijamente durante lo que pareció un minuto entero, aunque probablemente fueron 10 segundos. En esos 10 segundos, su cerebro procesó la información a la velocidad que da 4 décadas de experiencia con hombres poderosos. No era propaganda lo que Fidel quería. No era endorsement político. No era una película sobre la revolución. Era algo mucho más personal, mucho más peligroso, mucho más absurdo y mucho más humano. «Estás buscando esposa», dijo María. No fue pregunta. Fue diagnóstico. Fidel no negó. No desvió la mirada, no tosió incómodo, no hizo ninguno de los gestos que los hombres hacen cuando los atrapan en una verdad que no estaban listos para admitir. Al contrario, la miró con algo parecido al alivio, como si llevar semanas cargando un secreto que finalmente podía soltar. «Primera dama de la revolución», dijo, pero no una primera dama tradicional. No una mujer que sonríe y corta listones en inauguraciones. Una mujer que entiende el poder porque tiene el suyo propio. Una mujer que pueda estar al lado de la revolución como igual, no como accesorio. María se recostó en el sillón, cruzó las piernas, lo estudió como se estudia un cuadro en un museo, con distancia, con apreciación, pero sin intención de comprarlo. «¿Y pensaste en mí?», dijo. «Pensé en usted porque es única», respondió Fidel con una convicción que probablemente usaba para convencer a ejércitos enteros. «No hay otra mujer en América Latina, tal vez en el mundo, que combine belleza, inteligencia, independencia y poder como usted. Sería una alianza, no un sometimiento. Seríamos la pareja que le muestra al mundo lo que es la nueva Cuba, fuerte, orgullosa, independiente, indomable». María sonrió. No era una sonrisa de halago ni de seducción. Era la sonrisa que usaba cuando estaba a punto de decir algo que el otro no quería escuchar. «Fidel. ¿Puedo llamarte Fidel? Por favor. Voy a ser tan honesta como tú fuiste conmigo. Lo que describes no es un matrimonio. Es una alianza política. Es un símbolo. Es imagen. Y yo, Fidel, he pasado la vida entera rechazando ser el símbolo de otros hombres. No sería un símbolo», insistió Fidel. «Sería una socia. Sería la primera dama de tu revolución. De tu visión. De tu ideología. Y por más que respeto lo que has hecho. Y lo respeto genuinamente. Créeme, no soy una mujer que se para detrás de un hombre. Ni siquiera al lado. Si yo voy a construir algo, construyo lo mío. No contribuyo a la construcción de otro, por grandiosa que sea». Fidel se inclinó hacia adelante, los ojos ardiendo con esa intensidad que había convencido a miles de hombres de morir por una causa. «Pero esto es más grande que cualquier construcción personal, María. Esto es revolución. Es liberar a un pueblo entero. Es justicia social para millones de personas que han vivido aplastadas durante décadas. Es tu revolución», respondió María sin levantar la voz. «Y está bien que sea tuya. Debe ser tuya. Pero precisamente por eso no puedo ser parte de ella, porque yo me convertiría en accesorio de algo que no es mío. Y yo no soy accesorio de nadie, Fidel. Ni siquiera de una causa noble. Ni siquiera por Cuba. Especialmente no por Cuba, porque Cuba no me conoce, no me debe nada y yo no le debo nada a Cuba. Mi lealtad es a México. Y te soy honesta, incluso esa lealtad tiene límites, porque antes que mexicana soy María. Y María no se casa con hombres que están casados con países. Si alguna vez has sentido lo que es defender tu independencia frente a alguien poderoso, si recuerdas algún momento de tu vida donde dijiste no cuando todo el mundo te presionaba para decir sí, entonces entiendes lo que María sentía en esa habitación de hotel en La Habana. Y si estas historias te hacen sentir algo, si te transportan a otra época,
Dale like a este video y cuéntame en los comentarios qué recuerdos te trae María Félix. Fidel se recostó en el sillón procesando las palabras. Esto no era lo que esperaba. En las 2 semanas desde la victoria revolucionaria, nadie le había dicho que no. Nadie. Los revolucionarios decían sí con fervor. El pueblo decía sí con lágrimas de gratitud. Incluso los enemigos derrotados decían sí por pura supervivencia. Todo el mundo decía sí a Fidel Castro en enero de 1959, excepto esta mujer de 44 años con un collar de perlas y una mirada que podía congelar el Caribe. ¿Sabes cuántas mujeres me han propuesto matrimonio en las últimas 2 semanas? Preguntó Fidel. No era arrogancia, era dato. María lo miró sin expresión. ¿Cuántas? 243. Cartas, telegramas, algunas apareciendo directamente en el hotel ofreciendo todo: amor, lealtad, hijos, sacrificio, algunas solo queriendo una fotografía a mi lado. Y yo soy la que invitaste personalmente, observó María. Porque querías a la que no te busca, a la que tiene su propio poder, a la que no necesita nada de ti. Exactamente. María puso las manos sobre las rodillas, un gesto que hacía cuando estaba a punto de decir algo definitivo. Pero Fidel, precisamente por eso es que no puedo decir sí. Precisamente porque entiendo la tentación. La tentación de tener una mujer poderosa validando tu poder. De tener a María Félix al lado como prueba de que tu revolución es tan grande que hasta la mujer más indomable de América Latina se rindió ante ella. Pero no estoy aquí para validar a hombres. Nunca lo he estado. No lo hice con Agustín Lara, que me escribió la canción más hermosa de México. No lo hice con Jorge Negrete, que era el ídolo de toda una nación. No lo hice con banqueros, ni con magnates, ni con reyes que me invitaron a sus palacios. Y no voy a hacerlo contigo, Fidel, por más revolución que tengas a tus espaldas. Fidel se levantó. Caminó hacia la ventana que daba a La Habana, la ciudad que había liberado o conquistado, dependiendo de quien contara la historia. Cuando todos te miran esperando que construyas el paraíso que prometiste. Y te das cuenta de que estás solo. De que las decisiones que tomas afectan a millones de personas y que no puedes compartir ese peso con nadie que realmente entienda lo que significa. María lo observaba desde el sillón. La luz de La Habana entraba por la ventana y dibujaba la silueta de Fidel contra el cristal, enorme, solitaria, como la silueta de un monumento que aún no tiene nombre. Por eso buscas esposa que entienda el poder, dijo María con voz que contenía algo parecido a la compasión, pero sin ser suave. Pero Fidel, te voy a decir algo que necesitas escuchar aunque no quieras. No buscas compañera. Buscas audiencia. Alguien que entienda lo difícil. Su expresión era ilegible, como un mapa de un territorio que todavía no existe. Río, pero fue una risa amarga, sin alegría, la risa de quien reconoce una verdad incómoda. Eres brutal, dijo. Soy honesta, respondió María. Hay una diferencia enorme. Y te estoy diciendo lo que necesitas escuchar, no lo que quieres. ¿Y qué necesito escuchar según tú? Que si la revolución requiere que estés casado con Cuba, entonces acepta ese matrimonio completamente. No busques esposa humana para llenar el vacío que te causa una esposa conceptual. Porque ninguna mujer, Fidel, ni yo ni nadie, puede competir con un país, con una ideología, con una revolución. Y ninguna mujer debería tener que intentarlo. Fidel regresó al sillón, se sentó pesadamente, como si cada palabra de María le hubiera puesto un ladrillo más sobre los hombros. ¿Alguna vez has rechazado algo que sabías que era correcto pero que simplemente no podías aceptar?, preguntó. Muchas veces, dijo María. He rechazado películas que habrían ganado premios internacionales. Hombres que habrían hecho mi vida más fácil, más estable, más predecible. Oportunidades que habrían tenido sentido para cualquier persona racional. Excepto para mí. Porque la coherencia externa no importa si internamente sabes que te estarías traicionando. Pero mis razones son buenas, insistió Fidel. Cuba necesita una imagen fuerte. Necesita mostrarle al mundo que la revolución es legítima, sofisticada, digna de respeto internacional. ¿Y quién mejor que María Félix para darle esa imagen?
Tus razones son excelentes para ti y para Cuba, respondió María. Pero no para mí. Y te digo algo más, Fidel, y escúchame bien porque esto es importante. Si buscas esposa por razones políticas, ya perdiste. Porque un matrimonio construido sobre estrategia se derrumba cuando la estrategia cambia. Y la estrategia siempre cambia. ¿Hay algo que pueda decir para cambiar tu decisión?, preguntó Fidel finalmente. No a mí, a ti mismo. Fidel, eres un líder revolucionario. Eso significa que tu voz es la voz final. Tiene que serlo. La revolución no puede ser una democracia de dos personas. Y yo no soy mujer que acepta ser voz secundaria en nada, en ningún matrimonio, en ninguna relación, en ningún acuerdo. Entonces no funcionaría para ninguno de los dos. Exacto. Fidel asintió lentamente, como quien acepta el resultado de una batalla que sabía perdida desde el principio. Sabía que dirías que no, confesó. Desde el momento en que enviaste la confirmación de que vendrías, parte de mí supo. Si hubieras dicho que sí inmediatamente, sin conocerme, sin escucharme, sin entender lo que te pedía, habrías sido una mujer desesperada por poder. Y yo no quiero una mujer desesperada por poder. Quiero una mujer que tenga tanto poder que no necesite el mío. Pero precisamente ese tipo de mujer es la que nunca acepta. Es la paradoja del poder. Fidel, dijo María con algo parecido a una sonrisa. Los que más lo merecen son los que menos lo quieren. Los que más lo quieren son los que menos lo merecen. Y eso aplica al matrimonio tanto como a la política. Pero tenía que preguntar, dijo Fidel. Porque si no preguntaba, pasaría el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Ahora sabes, respondió María con gentileza. El que hubiera pasado es no. Y está bien saberlo. Es mejor saber que vivir en una fantasía. Fidel la miró durante un largo momento. Sus ojos, oscuros, profundos, ojos que habían visto la muerte en la Sierra Maestra y la victoria en las calles de La Habana, la estudiaban con una mezcla de admiración y melancolía. ¿Podemos al menos ser amigos?, preguntó. Podemos ser conocidos respetuosos, respondió María. La amistad requiere tiempo, requiere compartir, requiere que yo venga a Cuba regularmente o que tú vayas a México. Y honestamente, Fidel, tú no tienes tiempo para amistades. Tienes un país que construir. Y yo tengo una vida que vivir. Pero respeto mutuo, eso sí podemos tener. Fidel se levantó, caminó hacia ella, extendió la mano. Gracias por la honestidad. Muy pocas personas me dicen la verdad últimamente. María aceptó la mano y la sostuvo un segundo más de lo necesario. Muy pocas personas están en posición de hacerlo sin miedo, respondió. Yo no tengo nada que perder rechazándote. Pero muchas mujeres sí tendrían mucho que perder. Recuerda eso, Fidel, cuando construyas tu nueva Cuba. Que la lealtad forzada no es lealtad real. Consejo de despedida, dijo Fidel con media sonrisa. Consejo de una mujer que ha navegado el poder masculino toda su vida. No confundas admiración con amor. No confundas utilidad con compañía. Y no busques esposa que complete tu revolución. Busca una mujer que tenga su propia vida completa, independiente de ti, independiente de Cuba, independiente de cualquier causa. Esa es la única forma en que un matrimonio con un hombre como tú podría funcionar. ¿Y dónde encuentro a esa mujer?, preguntó Fidel. No lo sé, pero no me encontraste a mí. Mi Invocast. Y las mujeres que tienen vidas completas no responden a invocaciones, Fidel. Llegan por voluntad propia, en su propio tiempo, cuando están listas. No cuando las convocas con un sobresellado y un avión militar. Se miraron en silencio. Afuera, La Habana cantaba. Adentro, dos personas que podrían haber cambiado la historia de dos naciones con una sola palabra se despedían con la certeza de que esa palabra no sería pronunciada jamás. Fidel la acompañó hasta la puerta de la suite. ¿Regresas a México esta noche? Mañana, dijo María. Quiero ver La Habana de día. La ciudad libre. Antes solo la vi bajo Batista. Será interesante ver la diferencia. Entonces al menos déjame mostrártela, dijo Fidel. Desayuno mañana.
9 de la mañana. Como amigos. María lo corrigió con la mirada. Como conocidos respetuosos, aceptó Fidel con una sonrisa que por primera vez desde que llegó al poder se veía completamente humana. 9 de la mañana. Mañana siguiente, Fidel cumplió su palabra, pero no fue un desayuno privado como María esperaba. Fueron 3 horas recorriendo La Habana en un jeep militar descubierto. Fidel conducía, sin escolta masiva, solo 2 guardias en el asiento trasero con los rifles entre las rodillas. Conducía como vivía, rápido, sin frenos, esquivando baches como había esquivado balas en la sierra. Mostró a María las escuelas que los revolucionarios estaban abriendo en edificios confiscados a seguidores de Batista. Hospitales que estaban limpiando y equipando con lo poco que tenían. Casas que estaban redistribuyendo entre familias que habían vivido apiladas en cuartos diminutos durante generaciones. Hablaba apasionadamente, con los ojos brillando bajo el sol del Caribe, con las manos gesticulando tan ampliamente que María tenía que agarrarse del asiento cada vez que soltaba el volante. Este barrio tenía una tasa de mortalidad infantil del 40%, decía señalando calles llenas de niños descalzos. ¿40%? Eso no es pobreza, eso es genocidio silencioso. Batista sabía y no le importaba porque estos niños no votaban, no tenían propiedades, no existían para el sistema. Pero existen para mí, María. Cada uno de ellos es la razón por la que hicimos lo que hicimos. María escuchaba, observaba, procesaba. Veía genuina pasión en Fidel, pero también veía algo más. Veía a un hombre enamorado, pero no de una mujer, de una visión. Cada calle que recorrían, cada escuela que mostraba, cada niño que levantaba en brazos para la foto que algún fotógrafo improvisado tomaba, todo era una declaración de amor. Pero el destinatario de ese amor no era María Félix. Era Cuba. Y en ese momento, viendo a Fidel levantar a una niña de 3 años y prometerle que tendría educación gratuita hasta la universidad, María entendió con absoluta claridad que había tomado la decisión correcta. No porque Fidel fuera malo. Al contrario, en ese momento, en esas calles, con esos niños, Fidel Castro era probablemente el hombre más noble que María había conocido en su vida. Pero era exactamente lo que ella le había dicho, un hombre casado con un país. Y cualquier mujer que se casara con él siempre sería tercera en la lista de prioridades. Después de Cuba, después de la revolución, y solo entonces, si quedaba algo de tiempo, de energía, de atención, entonces la esposa. Y María Félix no era mujer que aceptara tercer lugar en la vida de nadie. En el aeropuerto, la despedida fue breve pero cargada de significado. Fidel sostuvo sus manos entre las suyas durante más tiempo del que el protocolo diplomático sugería. Gracias por venir, dijo. Lamento que la respuesta sea no. María lo miró con esos ojos que habían visto todo y no le tenían miedo a nada. No lamentes, dijo. Hiciste una pregunta honesta y recibiste una respuesta honesta. Eso es más de lo que la mayoría de la gente consigue en toda una vida. Si alguna vez cambias de opinión, empezó Fidel. No cambiaré, interrumpió María. Pero aprecio que entiendas que la posibilidad existió, aunque sea por un momento. Adiós, comandante. Construis tu Cuba. Solo intenta recordar que la construcción requiere más que fuerza. Requiere flexibilidad también. Fidel besó su mano. Gesto extrañamente cortés para un revolucionario que había dormido en el barro y comido raíces. Vuele segura, doña María. El avión despegó y María miró por la ventanilla como Cuba se hacía pequeña debajo, una isla verde rodeada de mar azul, la isla que había rechazado gobernar desde la sombra. Y sintió algo que no esperaba sentir. Alivio. Puro, completo, casi físico. Porque había estado más cerca de decir que sí de lo que jamás admitiría públicamente. No por Fidel, no por amor, no por atracción, sino por la tentación de ser parte de algo histórico. De ser primera dama de una revolución. De tener su nombre grabado no solo en la historia del cine sino en la historia de las naciones. Esa tentación había sido real, y durante un momento fugaz en aquella suite, cuando Fidel habló de soledad y de poder y de la necesidad de alguien que entendiera, María había sentido algo vibrar dentro de ella.
Pero lo contuvo. Lo aplastó como se aplasta una brasa antes de que se convierta en incendio. Porque la revolución no era suya. Y María Félix no prestaba su nombre, su cara, su vida a revoluciones de otros, por nobles que fueran. La historia se filtró como todas las historias de María Félix eventualmente se filtraban, no por indiscreción sino por la inevitabilidad de que cuando dos leyendas se encuentran en una habitación, las paredes se escuchan y tarde o temprano hablan. Dentro de un mes, los rumores circulaban por toda Latinoamérica. Fidel propuso a María Félix. Algunos decían que ella había dicho que sí pero luego cambió de opinión. Otros juraban que nunca había pasado, que era invención de enemigos de la revolución tratando de hacer ver a Castro como mujeriego frívolo en lugar de líder serio. Otros más insistían en que era propaganda americana diseñada para deslegitimar tanto a Fidel como a María. María nunca confirmó ni negó. Cuando le preguntaban, y le preguntaron durante años, durante décadas, su respuesta era siempre la misma, cortada con la precisión de un bisturí. Visité Cuba después de la revolución. Conocí al comandante Castro. Fue cortés. Eso es todo. Pero sus ojos decían más que sus palabras. Siempre decían más. Y quienes la conocían bien sabían que ese eso es todo significaba exactamente lo contrario, que había mucho más, pero que María había decidido que el mundo no merecía saberlo. Si las historias de María Félix te traen recuerdos de aquellas épocas, de esas mujeres fuertes que conociste en tu vida, no olvides compartir este video con alguien que las valore tanto como tú. Fidel tampoco habló públicamente durante años, pero la verdad, como el agua, siempre encuentra grietas por donde filtrarse. En 1977, 18 años después de aquella noche en La Habana, un periodista español cercano al régimen cubano consiguió lo que nadie había logrado, una confesión oblicua. Estaban en una cena privada, vino cubano, mariscos, conversación relajada. El periodista, que sabía que las mejores historias se consiguen cuando la guardia baja, preguntó casi casualmente, «Comandante, ¿es cierto lo que dicen sobre María Félix?» Fidel detuvo el tenedor a medio camino. Su expresión cambió. No se cerró, como hacía cuando preguntaban sobre presos políticos o sobre la economía. Se suavizó, como si el nombre de María activara un circuito diferente en su cerebro, uno que no tenía nada que ver con revolución ni ideología. Digamos, dijo Fidel lentamente, que aprendí una lección muy temprano en mi vida como líder. Una lección que la Sierra Maestra no me pudo enseñar. ¿Qué lección? Que hay mujeres que no se conquistan. Se respetan. Y María Félix fue una de ellas. Probablemente la más importante. El periodista presionó. ¿Lamentó el rechazo? Fidel miró su copa de vino como si pudiera ver en ella el reflejo de aquella noche de enero. Lamenté no tener tiempo para hacer que una esposa no debe competir con un país. Que la compañía real se construye en privado, lejos de las cámaras, lejos de los discursos, lejos de los ojos de la historia. O tal vez simplemente encontró una mujer que aceptaba lo que María rechazó, el tercer lugar. Diferente de María. Infinitamente diferente. María, por su parte, nunca se volvió a casar. Su último matrimonio con Alexander Berger había terminado con la muerte de él en 1974, y después de eso, María decidió que 4 matrimonios eran suficientes para cualquier vida humana, incluso para una vida tan extraordinaria como la suya. Vivió sus últimas décadas entre México y París, rodeada de arte, de joyas, de recuerdos, de una soledad que ella no llamaba soledad sino libertad. Porque para María, estar sola no era estar vacía. Era estar completa sin necesitar que nadie llenara los espacios. Y eso, esa capacidad de estar entera sin otra persona, era exactamente lo que Fidel había admirado y exactamente lo que le impedía ser su esposa. En 43 años después de aquella noche en La Habana, María y Fidel nunca volvieron a verse. Ni una sola vez. Ni en reuniones internacionales, ni en eventos culturales, ni en ninguna de las 1000 oportunidades que la vida ofrece cuando 2 personas del mismo calibre habitan el mismo planeta. Pero mantenían contacto. Gestos mínimos, elegantes, cargados de significado. Cuando María filmó en España a principios de los 60,
Encontró flores en su camerino con una tarjeta sin firma pero con letra que reconoció. Para la mujer que entendió que no todo se conquista. Cuando Fidel enfermó gravemente en 2006, cuando el mundo entero especulaba sobre si el comandante estaba vivo o muerto, María, que tenía 92 años y estaba ella misma en el tramo final de su vida, envió un mensaje a través de canales diplomáticos que tardó semanas en llegar. Recupere la salud, comandante. Cuba todavía lo necesita. 7 palabras. Sufficience. Pero había algo que nadie sabía, un detalle que permaneció enterrado durante décadas, un secreto que solo 3 personas en el mundo conocieron y que cambiaría la percepción de todo lo que acabo de contar. En 1962, 3 años después de la visita de María a La Habana, en plena crisis de los misiles, cuando el mundo entero estaba al borde de la guerra nuclear y Cuba era el epicentro del apocalipsis posible, María Félix hizo algo que contradecía todo lo que le había dicho a Fidel sobre no ser parte de su revolución. A través de un intermediario mexicano, un diplomático de bajo perfil que viajaba frecuentemente entre Ciudad de México y La Habana, María envió a Fidel un paquete. Dentro había una caja pequeña de terciopelo azul, y dentro de la caja, un reloj de bolsillo de oro. No cualquier reloj. Era un reloj que había pertenecido a Benito Juárez, el presidente más reverenciado de México, el hombre que derrotó al Imperio francés y restauró la República. María lo había comprado en una subasta privada años antes por una cifra astronómica. Era una de sus posesiones más preciadas. Junto al reloj había una nota escrita a mano, con la letra elegante e inconfundible de María Félix. Comandante, este reloj perteneció a un hombre que también enfrentó imperios y sobrevivió. Que le recuerde que las crisis pasan pero los líderes que no se arrodillan permanecen. No es regalo de esposa, es regalo de una mujer que reconoce valentía cuando la ve. Sueira a Cuba. Cuídese usted. Y recuerde que la historia lo está mirando. MF. Fidel guardó ese reloj hasta el día de su muerte. Lo guardaba en un cajón de su escritorio, no en una vitrina, no en un museo, en un cajón personal donde solo él tenía acceso. Sus asistentes más cercanos lo veían sacarlo ocasionalmente, mirarlo, darle cuerda, y guardarlo de nuevo sin decir una palabra. Nunca explicó de dónde venía. Nunca mencionó el nombre de María en relación con él. Pero cuando murió en noviembre de 2016 y su hijo mayor revisó sus pertenencias personales, encontró el reloj con la nota todavía dentro de la caja de terciopelo. La nota estaba arrugada de tanto ser leída, desdoblada y vuelta a doblar, mañoseada con dedos gruesos de hombre viejo durante más de medio siglo. Fidel había leído esas palabras cientos de veces, tal vez miles, y nunca se lo contó a nadie. La familia decidió no hacerlo público inmediatamente, pero como todas las historias que involucran a María Félix, esta también encontró la forma de salir a la luz. Un periodista cubano exiliado, con contactos dentro de los Castro, publicó la historia 2 años después. María Félix envió a Fidel Castro el reloj de Benito Juárez durante la crisis de los misiles. El mundo reaccionó como el mundo siempre reacciona ante las historias de María, con asombro, con incredulidad, con debates interminables sobre qué significaba. Algunos dijeron que María realmente amó a Fidel, que el reloj era una confesión silenciosa de sentimientos que nunca admitió públicamente. Otros dijeron que era puro pragmatismo, una inversión diplomática de una mujer que sabía que tener al líder de Cuba como aliado tenía valor estratégico. Y otros, los que mejor entendían a María, dijeron algo diferente. Dijeron que el reloj no era ni amor ni estrategia. Era respeto. El respeto de una persona poderosa por otra persona poderosa. Sin condiciones, sin expectativas, sin agendas ocultas. Un reconocimiento silencioso entre 2 seres humanos que entendieron algo que la mayoría no entiende, que la grandeza es solitaria, que el poder aísla, y que a veces el mayor acto de intimidad entre 2 personas extraordinarias no es un beso ni una boda ni una noche juntos, sino un regalo que dice te veo, sé quién eres, y te respeto exactamente como eres. María Félix murió el 8 de abril de 2002, el día de su cumpleaños, a los 88 años. Murió mientras dormía, en su residencia de la colonia Polanco, rodeada del arte que había coleccionado durante décadas, de las joyas que habían pertenecido a emperatrices,
de las fotografías de una vida que ninguna otra mujer mexicana había vivido ni viviría jamás. Su funeral fue un evento nacional. Miles de personas, cámaras de todo el mundo, presidentes, artistas, gente común que solo quería despedirse de la doña. La enterraron con sus joyas favoritas, con fotografías de sus películas, con cartas de admiradores de 3 continentes. Pero entre sus pertenencias más personales, guardadas en un cofre que solo su asistente conocía, había algo que nadie esperaba. Una copia de aquella invitación sellada de enero de 1959. Amarillenta, frágil, con el escudo de la Cuba revolucionaria todavía visible. Y en el reverso, escrito con la letra de María, una sola frase, probablemente la más honesta que escribió en toda su vida. Esta fue la única vez que casi dije sí. Casi. Esa palabra, casi, contenía mundos enteros. Contenía una noche en La Habana, una conversación que duró hasta el amanecer, un hombre de 32 años que quería cambiar el mundo y una mujer de 44 que ya lo había cambiado a su manera. Contenía la tentación y el rechazo, el respeto y la distancia, el reloj de Juárez y las flores sin firma, 4 décadas de silencio elocuente entre 2 personas que se entendieron profundamente y que precisamente por entenderse supieron que no podían estar juntos. Fidel Castro murió el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años. Su muerte fue noticia mundial. Millones lo lloraron, millones lo celebraron. La revolución que construyó sobrevivió, transformada, debatida, defendida y atacada con igual pasión. Cuba sigue siendo Cuba, con todas sus contradicciones, con toda su belleza, con toda su tragedia. Y en algún lugar del mundo, tal vez en un museo, tal vez en una colección privada, tal vez perdido en los archivos de una familia que no sabe lo que tiene, existe un reloj de bolsillo de oro que perteneció a Benito Juárez, que fue regalo de María Félix a Fidel Castro, y que contiene dentro de su caja de terciopelo una nota que un hombre leyó cientos de veces durante medio siglo sin contárselo a nadie. Esa nota, esas pocas líneas escritas por una mujer que rechazó ser reina de una revolución, son quizás el documento más íntimo jamás intercambiado entre 2 figuras de semejante estatura histórica. No es carta de amor. No es tratado político. No es alianza ni pacto ni promesa. Es algo más raro, más valioso, más difícil de encontrar en este mundo de egos y ambiciones. Es reconocimiento puro, de un ser humano extraordinario a otro ser humano extraordinario. Sin pedir nada, sin esperar nada. Solo diciendo te veo. Y en un mundo donde todos quieren algo de todos, donde el poder corrompe y la fama distorsiona y la historia revisa y reescribe según le conviene, ese simple acto de ver a alguien, realmente verlo, sin agenda, sin cálculo, sin expectativa de retorno, es quizás el acto más revolucionario de todos. Más revolucionario que derrocar dictaduras. Más poderoso que hacer películas. Más duradero que cualquier gobierno o cualquier filmografía. Es curioso cómo funciona la memoria colectiva. Fidel Castro gobernó Cuba durante casi medio siglo. Sobrevivió a más de 600 intentos de asesinato según la inteligencia cubana, enfrentó a 10 presidentes norteamericanos, transformó una isla del Caribe en actor geopolítico mundial. Pero cuando la gente habla de su vida personal, cuando bajan la voz y se acercan como quien comparte un secreto valioso, inevitablemente cuentan la historia de María Félix. De la mujer que le dijo no. De la única conquista que el comandante no pudo completar. No porque fuera su derrota más importante, sino porque es la más humana. Porque revela que detrás del uniforme verde olivo, detrás de los discursos de 6 horas, detrás de la barba legendaria y los puros interminables, había un hombre que quiso ser amado por alguien que no necesitaba su poder. Y no lo consiguió. Y lo aceptó con una gracia que rara vez se le atribuye. María Félix hizo docenas de películas. Vivió una vida que habría bastado para llenar 5 vidas normales. Se casó 4 veces. Rechazó a millonarios, reyes, toreros y ahora sabemos que también a líderes revolucionarios. Fue un ícono de belleza, estilo, poder y dignidad durante 7 décadas. Pero cuando la gente cuenta su historia, cuando las abuelas les hablan a sus nietas sobre mujeres fuertes, cuando las mujeres se juntan a recordar a las que vinieron antes,
inevitablemente llegan a la historia de Fidel Castro. De la noche que rechazó ser reina de Cuba. No porque fuera lo más importante que hizo, sino porque es lo más reconocible. Porque todos hemos estado ahí. Todos hemos tenido que decidir entre lo que nos ofrecen y lo que somos. Entre la tentación del poder ajeno y la fidelidad al poder propio. Entre decir sí porque es más fácil, más cómodo, más espectacular, y decir no porque sabemos, en ese lugar profundo donde la honestidad vive sin maquillaje y sin joyas, que decir sí sería traicionarnos. María dijo no. Y esa palabra, esa simple palabra de 2 letras, definió no solo su relación con Fidel Castro sino la esencia de quién era. Una mujer que prefirió ser dueña de su soledad antes que inquilina de la grandeza de otro. Y si lo piensas bien, si realmente lo piensas, esa es la forma más radical de libertad que existe. No la libertad de poder hacer lo que quieras, sino la libertad de poder rechazar lo que no quieres, aunque todo el mundo piense que estás loca por hacerlo. Fidel Castro construyó una revolución. María Félix fue una revolución. Y el hecho de que esas 2 revoluciones se encontraron una noche de enero en La Habana y decidieron respetarse sin fusionarse no es una historia de fracaso. Es una historia de sabiduría. De madurez. De esa inteligencia emocional rara que permite a 2 fuerzas enormes coexistir sin destruirse mutuamente. Porque a veces, la mejor forma de honrar la grandeza de alguien es dejarla ser, completa, intacta, independiente. Como María entendió aquella noche, y como Fidel, eventualmente, aprendió a respetar. Hay un último detalle que merece ser contado, un momento que ocurrió no en La Habana ni en Ciudad de México, sino en París, en 1985, 26 años después de aquella noche. María estaba cenando sola en un restaurante del barrio de Saint-Germain-des-Prés, uno de esos restaurantes parisinos donde la discreción es más valiosa que la comida y donde los meseros jamás reconocen a nadie aunque los reconozcan a todos. Tenía 71 años. Seguía siendo impresionante. El tiempo la había tocado, sí, pero con el respeto que se le tiene a las catedrales, cambiando algunos detalles sin alterar la estructura. Un mesero se acercó con una botella de vino que ella no había pedido. Cortesía de un admirador, dijo el mesero señalando discretamente hacia una mesa en la esquina. María miró. Sentado solo, con un traje gris que no era de marca pero estaba impecablemente cortado, había un hombre de unos 60 años, canoso, con aspecto de diplomático o de académico. No lo reconoció. El hombre se levantó, caminó hacia su mesa con la confianza de alguien acostumbrado a acercarse a personas importantes. Disculpe la intromisión, señora Félix, dijo en español con acento cubano. No nos conocemos, pero tengo un mensaje para usted. ¿De parte de quién? El hombre sacó del bolsillo interior de su saco un sobre pequeño, blanco, sin sellar. Lo puso sobre la mesa. ¿De parte de quien usted sabe? El hombre inclinó la cabeza levemente y regresó a su mesa. No esperó respuesta, no pidió nada, simplemente se sentó, terminó su vino y se fue. María abrió el sobre. Dentro, una fotografía. No era una fotografía nueva. Era vieja, en blanco y negro, con los bordes amarillentos. La reconoció inmediatamente porque era una fotografía de ella misma, pero no una fotografía pública, no una foto de película ni de revista. Era una foto tomada el 26 de enero de 1959, durante aquel recorrido en jeep por las calles de La Habana. María aparecía de perfil, mirando algo fuera del cuadro, con el pelo revoloteado por el viento caribeño y una expresión que no solía mostrar en público, una expresión de asombro genuino, casi infantil, como si estuviera viendo algo que la maravillaba. No recordaba que alguien hubiera tomado esa foto. No recordaba haber tenido esa expresión. Pero ahí estaba, capturada para siempre en papel fotográfico por alguien que claramente la estaba mirando a ella, no a las calles ni a los revolucionarios ni a la ciudad recién liberada. Solo a ella. En el reverso de la fotografía, una línea escrita con letra que María reconoció aunque la había visto solo una vez en su vida, en aquella invitación de enero de 1959. Esta fue la foto que me convenció de invitarla. Alguien me la mostró y supe que necesitaba conocer a la mujer que era capaz de asombrarse.
Nunca lamenté la invitación. Nunca lamenté la respuesta. Solo lamenté que el tiempo no alcanzara para 2 revoluciones. María guardó la fotografía en su bolso. Terminó su vino. Pagó la cuenta. Salió del restaurante y caminó por las calles de París, sola, bajo la luz dorada de las farolas, con una fotografía de sí misma a los 44 años contra el pecho y una sonrisa que los parisinos que la vieron pasar probablemente confundieron con felicidad, pero que era algo diferente, algo más complejo y más raro. Era la sonrisa de una mujer que a los 71 años recibía la confirmación de que la decisión más difícil de su vida había sido, también, la más correcta. Porque en esa fotografía, en esa expresión de asombro que un fotógrafo anónimo capturó en una calle de La Habana, María veía lo que Fidel había visto, una mujer completa. Una mujer que no necesitaba una revolución para ser extraordinaria. Una mujer que se asombraba ante la vida no porque le faltara algo sino porque le sobraba capacidad de asombro. Y esa mujer, esa María que se maravillaba ante una Habana libre mientras rechazaba ser su reina, era la prueba más contundente de que había tomado la decisión correcta. Porque las mujeres que se asombran ante el mundo no deberían encerrarse en palacios presidenciales. Deberían estar en las calles, con el viento en el pelo, mirando la vida con ojos que hacen daño de tan hermosos, libres de las revoluciones de otros, dueñas absolutas de la suya propia. Esa fotografía fue encontrada entre las pertenencias de María después de su muerte, junto con la invitación original y la nota que decía: esta fue la única vez que casi dije sí. 3 objetos. 3 testimonios de una noche que cambió la vida de 2 leyendas sin que el mundo se enterara. Y ahí, en esos 3 objetos guardados durante décadas en un cofre personal, está toda la historia. No la historia de un romance frustrado ni de una alianza política fallida. La historia de 2 personas que tuvieron la sabiduría de saber que no todo lo que puede ser, debe ser. Que a veces el mayor acto de amor es respetar la independencia del otro. Y que a veces la historia más poderosa no es la de 2 personas que se unieron, sino la de 2 personas que eligieron, con dolor, con respeto, con admiración mutua, permanecer separadas. Porque sabían que juntas serían menos de lo que eran solas. Y eso, en un mundo que nos dice constantemente que necesitamos a alguien para estar completos, es la lección más revolucionaria de todas. Que la plenitud no viene de afuera, viene de adentro. Y que la mujer más libre del mundo no es la que dice sí a todo, sino la que tiene el valor de decir no cuando todo su ser tiembla con ganas de decir sí. María Félix tembló aquella noche en La Habana. Tembló ante la tentación de ser parte de algo más grande que ella misma. Pero no cedió. Se mantuvo firme. Dijo no. Y al decir no, se convirtió en algo que ni el cine ni los matrimonios ni las joyas de Cartier ni los vestidos de Dior podrían haberle dado. Se convirtió en la mujer más libre de su generación. Y esa libertad, esa negativa absoluta a pertenecer a nadie que no fuera ella misma, es lo que la hace más que actriz, más que ícono, más que leyenda. La hace eterna. Porque la belleza se desvanece, la fama se olvida, las revoluciones se transforman y los líderes mueren. Pero la libertad de una mujer que dijo no cuando el mundo entero le gritaba que dijera sí, esa libertad permanece para siempre. Como lección, como inspiración, como recordatorio de que todos tenemos derecho a ser dueños de nuestra propia historia, sin importar quién nos invite a ser personajes de la suya. ¿Alguna vez tuviste que rechazar algo que parecía perfecto porque sabías que te traicionarías al aceptarlo? ¿Alguna vez dijiste no cuando todo el mundo te decía que dijera sí? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó a alguna mujer fuerte que conociste en tu vida, una madre, una abuela, una amiga que se negó a arrodillarse ante nadie, comparte este video con ella. Porque las leyendas no mueren. Solo esperan ser contadas otra vez. Y María Félix sigue esperando que la contemos como lo que realmente fue, no la mujer más bella de México, sino la más libre.